¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan Carlos Ramírez. Él es profesor e investigador en el área de reflexión universitaria de la Universidad Iberoamericana, y uno de los temas de su expertise es la formación humana, del cual nos va a hablar en esta ocasión. Juan Carlos, muchas gracias, y me gustaría preguntarte ¿qué es esto de la formación humana? Bueno, pues en primer lugar diría que el término formación, en un sentido general, pues es un término de mucho uso, pero de poca comprensión, porque hay como un debate de qué implicaría esta formación. Entonces, de un modo muy general, podemos decir que la formación humana pues se refiere a todos aquellos procesos o situaciones que ayudan al cultivo de nuestra humanidad, que ayudan al desarrollo de nuestras potencialidades o de nuestras características como seres humanos, y las van potenciando de una manera que seamos, digamos, a través de procesos que ayudan a nuestra identificación o a nuestra inserción en el medio cultural. Pero entonces podríamos decir que de modo resumido, pues hablamos de formación humana cuando nos referimos pues al desarrollo de nosotros como personas. El término se usa de una manera muy general y a veces es difícil distinguir entre un proceso educativo y un proceso de formación. Y entonces voy a referirme más en concreto a la idea de la formación cuando son procesos que tienen que ver cómo la persona incorpora, dialoga, genera un proceso entre lo interno y lo externo de diálogo con la cultura. Normalmente los procesos educativos tienen que ser un poco más como de afuera hacia adentro, es decir, tienden a ser más bien como procesos de la sociedad hacia el individuo, para que el individuo aprenda cosas, se desarrolle, etcétera. Y los procesos formativos son un poco al revés, son más bien procesos internos, es decir, son como yo como persona, como individuo, me voy apropiando, voy generando un diálogo que a veces puede ser complicado, a veces no sencillo, pero digamos un diálogo con la propuesta del entorno social, y digamos que la formación se refería a lo que va quedando de ese proceso en mi persona, ¿no? Por eso pues le agregamos el adjetivo de formación humana, ¿no? Aunque todo proceso educativo también es humano, referimos con formación humana al modo específico en donde yo me voy apropiando de estos procesos culturales. ¿Qué importancia tendría para la reflexión filosófica este tema? La idea de la formación tiene una tradición larga en la reflexión filosófica, y mi experiencia o mis estudios me hacen saber que en la actualidad no se está proponiendo una idea de la formación que no es diferente de la propuesta de la Bildung alemana de los románticos. Es decir, en el fondo seguimos utilizando una idea que es una idea moderna, que es una idea de los románticos, que tiene que ver la formación como un proceso de configuración personal, en diálogo con la cultura, pero como de construcción de uno mismo, y que la historia de vida del sujeto puede ser reflexionada o analizada por uno mismo para de ahí sacar como lecciones de vida, y en esas lecciones de vida uno formarse. Digamos, de manera muy esquemática diría que este modelo o esta idea de la formación como un proceso de autoconfiguración o de desarrollo personal, pues no ha tenido muchas variantes, ¿no? Quizás justo para la reflexión filosófica lo interesante es los debates contemporáneos que van poniendo un poco como en duda este modo de entender la formación, pero si lo miramos no desde el ámbito de la filosofía, sino desde el ámbito de la educación, no hemos cambiado el paradigma, ¿no? Lo seguimos pensando de manera similar. Quizás esa es justo como la oportunidad de mirar si no nuestras nuevas condiciones, digamos, posmodernas, nos harían poner un poco en debate pues esta idea de la formación. Pero yo sí diría que para la filosofía hay un terreno de reflexión muy rico que se puede abordar
que tendría que ser si se siguen sosteniendo o no esta idea del individuo casi como con una capacidad de transparencia de su propia experiencia y de que de ahí extraer lecciones de vida, o ideas que a mí me parecen un poco voluntariosas, como de si no estuviéramos tan determinados por los elementos sociales y culturales y yo me puedo hacer a mí mismo. Digamos, yo creo que para la filosofía la formación es un término que tiene una larga tradición. Podríamos buscar otra rama que sería como de la paideia de los griegos, pero bueno, una más reciente sería esta de la Bildung alemana, y que en la actualidad se trabaja poco y a lo mejor sería interesante replantearnos estas ideas desde un enfoque como más contemporáneo. ¿Cómo se forma una persona? Es decir, no estás como esta visión, pero desde tu experiencia, desde tus reflexiones, desde tu investigación, ¿cómo se configura la persona? Bueno, en primer lugar, yo pienso que habría que explicarlo como una trama, como un entretejido que se va construyendo, y que en ese entretejido hay factores tanto de la persona como de la sociedad, representadas por la familia o la escuela o el entorno cultural. Y entonces para mí la formación primero sería el resultado de ese mecanismo muy dinámico de diálogo de factores que son desde personales, familiares, sociales y culturales. Ese diálogo o esa configuración es como un asunto medio oscilante, como de ida y vuelta, y en donde hay factores que favorecen la reflexión. No quiere decir que sean determinantes, pero por ejemplo la reflexividad, la autocomprensión, el diálogo cultural, la interacción con los otros, son factores que en el proceso van ayudando al proceso formativo, porque van ayudando al sujeto justo a este diálogo o a este tejido entre los elementos personales y los sociales. De manera entonces concreta diría que se va desarrollando la persona o se va generando un proceso formativo en un asunto muy similar como a la construcción de un texto, en el sentido de que tienen varias lecturas y varias redacciones y varios autores que se van incorporando, y el sujeto de alguna forma se va haciendo como lector de su propia vida, y en esa lectura que hace de su propia vida lo que va descubriendo es la presencia, la participación de los otros en esa construcción personal. Entonces la formación sería una mezcla de procesos que se van dando a lo largo del tiempo, pero que se pueden potenciar desde la reflexión del sujeto, desde la interacción con los otros, desde el diálogo con la cultura, porque le van permitiendo al sujeto apropiarse de su historia, hacerse consciente de su experiencia, mirar, como dice Ricoeur, como que andamos en una diáspora de nosotros mismos, y entonces como que hay que regresar a darnos cuenta de lo que he vivido, y que en ese proceso el sujeto, sobre todo lo que descubre, y que eso sería como el producto del proceso formativo, es el proceso de construcción de su identidad. Es decir, el lugar de llegada de estos procesos es que se va constituyendo la identidad como un proceso que no se hace de manera individual, sino que se hace en relación con otros. Y entonces terminaría diciendo que la formación tiene una paradoja, que es un proceso que tiene que hacer uno mismo, pero que es un proceso que se hace con otros. Es decir, que es un proceso claramente personal, en el sentido de que nadie forma a nadie sin la voluntad del otro. Entonces es un proceso que uno hace, pero no es un proceso que se hace sin el concurso o la participación de los otros, y que también entonces para mí este proceso formativo también lo emparento con el proceso filosófico, sobre todo en aquellos filósofos que han trabajado estas ideas del arte de vivir. O sea, aquellos, y que la tradición comienza con Sócrates, ¿no? Entonces, este asunto del conócete a ti mismo,
en Aristóteles, en Platón, tendría, por lo tanto, hay como una larga tradición de trabajos filosóficos que piensan que la vida es un proceso, es un arte que se va aprendiendo y que se va aprendiendo en la marcha, pero que requiere reflexividad, requiere procesos introspectivos, requiere procesos de diálogo, y que lo que va entonces configurando todos esos procesos es la identidad del sujeto. Entonces, el resultado de la formación sería cómo se va configurando ese proceso de identificación. Me haces pensar en algo que señaló Manuel Castells, que decía que en esta era uno de los pocos elementos ante una crisis de instituciones, una crisis social a nivel global, uno de los pocos elementos que le dan sentido, significado al hombre contemporáneo es la identidad. ¿Tú qué opinarías de una especie de lectura así de nuestra realidad histórica? ¿Hasta qué punto entonces la formación sería muy importante para esta época? Sí, coincido con eso. Primero yo quisiera decir que yo entiendo la identidad como o le pongo un adjetivo para diferenciar a este proceso, le hablo como una identidad relacional. Es decir, en realidad la identidad la constituimos con otros, o la constituimos en las relaciones con otros. Y entonces sí, en este momento contemporáneo, en donde se van fraccionando o se van generando procesos que complican este encuentro con el otro, este encuentro auténtico y real con el otro, pues generan dificultades de procesos de identificación a nivel particular o a nivel macro, ¿no? Recientemente descubrí un artista chileno que construyó una cosa que le llama el tarot chileno, que es jugar con la idea de las cartas del tarot, pero lo que ponen como los arcanos son personajes o figuras o momentos históricos de Chile, y me hizo pensar en este asunto de, bueno, ¿cómo sería un tarot mexicano? Es decir, ¿en qué nos pondríamos de acuerdo para constituir que constituye la identidad mexicana? Y yo creo que sería un debate muy complicado, porque justo es lo que se ha ido minando, como cuáles son estas señas de identificación. Y por eso pienso más bien que la identidad es relacional, es decir, nos ponemos de acuerdo o acordamos o en el proceso descubrimos juntos cuáles son esas señas que nos identifican. Y sí, nuestra sociedad contemporánea que parece que va privilegiando las pautas de construcción individual, en el fondo lo que está minando es las posibilidades del sujeto para construir un proceso de identificación claro, porque en realidad lo que se han ido perdiendo son las pautas de las relaciones con los otros. Entonces, solo mi reflexión o solo mi introspección o solo mi ejercicio de análisis de mi propia vida no constituye identificación, porque se vuelve como un círculo sin término, sino que es en el diálogo con los otros y en el encuentro con los otros donde vamos encontrando esas señas de identidad, y esas señas de identidad se convierten en esos lugares como especie de marcas de la trayectoria de vida de la persona, que se vuelven como los lugares donde hablan de mí y donde me reconozco, y entonces es mucho más fácil los procesos formativos en ello. Entonces sí, al final de cuentas lo que nos está ocurriendo es que entre más parece que generamos procesos de libertad del sujeto para su autodeterminación, en realidad más complicamos el proceso de descubrir quién soy, cómo me configuro con otros, y por lo tanto insistiría que la identidad en términos generales, como la identidad nacional en el ejemplo que pongo del tarot chileno, o la identidad en términos más particulares de grupo o de comunidad, pues se hace en el concurso de una relación, se hace en la participación, pero se hace con los encuentros auténticos. Y entonces solo agregaría que eso es quizás la riqueza de la reflexión filosófica, que tiene que ver con cómo restituimos esos procesos para tener conversaciones y encuentros con los otros de manera más auténtica,
y porque en esos encuentros es donde se van encontrando pistas para la construcción de la identidad. Diversos factores, en esta mezcla de la que nos hablas, de la configuración de la persona, de su formación, quisiera preguntarte si esto es posible, si hay algún factor predominante en la configuración de la persona. Hay muchos factores, pero voy a destacar algunos que me parecen más importantes. Y unos son de la persona en sí misma y otros son como del medio social o el medio cultural de la persona. De los factores personales, y creo que es una habilidad que se desarrolla y por lo tanto es claramente un asunto educable o formativo, es el asunto de la reflexión. La reflexión es clave en el proceso. La reflexión entendida como un proceso de la capacidad no solo de análisis, sino la capacidad como de recuperar la propia experiencia, de ponerla un poco frente a uno para mirarla y ponderarla. Y a partir de un proceso sistemático hacer como un propio análisis. Entonces yo pondría en el lado de los procesos personales que la reflexión es importante y en ese sentido pues es una habilidad, es algo desarrollable y que el trabajo filosófico tiene también esta oportunidad, es decir, trabajar temas filosóficos con los estudiantes ayuda a los procesos de reflexión que después pueden ayudar a sus procesos personales, ¿no? Pero entonces pondré en primer lugar la reflexión. En el lado de los factores como más sociales, es muy importante la familia, pero sobre todo es muy importante la familia no solamente como en la constitución de la historia personal, sino mi experiencia con los estudiantes es que aquellos en cuyas familias hayan más procesos para dialogar, conversar o poder tematizar el asunto de las preferencias, de los gustos personales, de las opciones de vida que tienen los niños y adolescentes que van formando, son familias que ponen un ingrediente que ayuda mucho. Es decir, en las familias en donde no hay espacios o no se propician espacios para considerar que los miembros de la familia, cada quien tiene sus propias identidades y que esas pueden ser dialogables y reflexionadas, etcétera, es como un modo más complicado. Aquellos estudiantes que han vivido procesos en donde sí son analizables o discutibles las opciones de vida, pero están como en la mesa de la discusión y no hay una imposición de la familia frente a uno, frente a otra, pues entonces digamos que se favorece más los desarrollos formativos. Lo podría sintetizar con la idea de que hay, y el término que utilizaría es un término filosófico, sería como la contingencia, es decir, hay procesos familiares que generan mucha contingencia, es decir, los sujetos se sienten muy contenidos en ellos, con dificultades de salirse de esas pautas, y hay procesos familiares que son menos contingentes, en donde hay más oportunidad de mirar otras opciones, de ver otras alternativas, y cuando eso ocurre, pues digamos como que hay un campo más amplio para la formación. Entonces, en los procesos más como familiares, pondría el punto de atención en la contingencia, es decir, la capacidad de la familia para hacer una camisa de fuerza o no, contener, pero generando procesos de entrada y salida de la propia familia, desde sus tradiciones y discursos y respetándolos, pero con la posibilidad de mirar otras opciones u otras opciones de vida, ¿no? Por último me gustaría preguntarte respecto a esto que dijiste de que es un arte de vivir al final, y sería en este sentido, un arte de vivir ¿para qué? ¿Para la felicidad, para el bien o para qué? Es muy buena pregunta porque no es un proceso solamente para la felicidad, sino que más bien estaría mediado. El desarrollo de la persona tendría que ver con poder alcanzar el desarrollo de las propias potencialidades, pero
pero en una posibilidad que el desarrollo de uno mismo está aparejado con mi compromiso, mi interés, mi participación en el desarrollo de otros. Y entonces, y lo podemos ver un poco como un proceso, es decir, no es evidente quizás al principio esta mirada un poco hacia la alteridad, pero yo sí diría que es un arte de vivir no egocéntrico, no solo como búsqueda de mi felicidad, sino que se va descubriendo a lo largo de este proceso que lo que más desarrolla, entre que más me desarrollo a mí mismo o puedo alcanzar mejor mi desarrollo en la medida que también me involucro, me comprometo, hago míos el desarrollo de los otros, por lo menos los que están más cercanos a mí. Y entonces, digamos que sí, podríamos decir que el arte de vivir es un proceso que llevaría a la felicidad, o llevaría a un cierto bienestar, o llevaría a un cierto desarrollo, pero no solo individual, sino también del medio, del ámbito donde está en mi participación. Lo diría como que es un arte de vivir para vivir en comunidad, ¿no? Que es un arte de vivir, pero para poder no vivir en aislamiento, sino en relación con otros. Y en ese sentido, sí, la felicidad siempre es un buen signo que empuja hacia el camino, pero no es solo mi felicidad, o no es una felicidad que solo está como contenida en mí, sino que está contenida en la manera que pueda ser también significativa para otros. Ok, pues muchísimas gracias. Al contrario.